académicos del magíster y a todos los profesores que han venido a escuchar hoy día a Melina. Les voy a hacer una pequeña presentación de Melina. Melina Furman se formó como bióloga, trabajó en neurociencia y al poco andar se dio cuenta que lo que más le gustaba, sin embargo, era transmitir lo que ella sabía. Por lo tanto, comenzó a hacer algunos talleres en escuelas y finalmente encontró que tenía que formalizar de alguna manera este conocimiento de cómo enseñar esto que tanto le gustaba, que era la biología, y por lo tanto realizó un magíster primero y luego un doctorado en educación científica. Melina es ampliamente conocida por sus trabajos principalmente sobre indagación, sobre cómo realizar buenas preguntas, y para nosotros es un gran placer poder estar con ella hoy día. El título de su seminario, de su charla, es Educar mentes curiosas, la escuela como espacio de formación del pensamiento científico. Así que los dejo con Melina. No canté. Hola, muchas gracias. Vamos a hablar de esto esta tarde, que dice el título, de qué oportunidades tiene la escuela, tenemos en la escuela, los docentes, y me voy a referir a la escuela como un todo, pensando en un gran objetivo que vale la pena llevar adelante desde el nivel inicial hasta la secundaria, y los profesorados y la formación docente. Es convertir a la escuela en un espacio de formación del pensamiento. ¿Y qué oportunidad tienen las ciencias experimentales, las ciencias naturales, para generar instancias de potenciar esta curiosidad que todos sabemos que los chicos ya traen cuando son pequeños y llegan a la escuela, hacia hábitos del pensamiento más profundos, más sistemáticos, que de algún modo los formen como pensadores curiosos, apasionados y al mismo tiempo críticos y rigurosos, para estar mejor plantados ante la vida, ¿no? Como ciudadanos, como adultos, como partícipes de este mundo que además es tan complejo y tan cambiante, en el que todos estamos viviendo. Así que vamos a hablar de esto, de la escuela como espacio para formar mentes curiosas. Y pensando en formar mentes curiosas y formar el pensamiento científico, no tanto como una serie de atributos, de capacidades que uno aprende por separado, aunque por supuesto hay que ir trabajándolas en todas sus dimensiones, y vamos a hablar de eso enseguida, sino como una lente para mirar el mundo, una manera de mirar lo de todos los días, una manera de estar en el mundo. Ayer conversamos con algunos profesores que hicieron un seminario, estuvimos todo el día trabajando y decíamos, bueno, ¿qué es esto? Y uno de los profesores decía, sí, yo siento que la tengo puesta esa lente, ¿no? Porque miro el mundo y todo el tiempo me hago preguntas, mis amigos piensan que estoy un poco loco, pero el mundo me llama para hacerme preguntas, para tratar de sacar conclusiones, para tratar de ver si lo que me dicen tiene evidencia o no. ¿Quiénes de ustedes sienten que tienen puesta esa lente científica del mundo? Esos anteojos científicos. Muy bien, acá somos todos del palo, ¿no? De los nuestros. Y creo que en parte eso es nuestro gran cometido como colectivo de profesores y educadores en ciencias, ¿no? No solo enseñar cosas, sino enseñar una manera de mirar, y una manera de aprender, y una manera de explorar, una manera de estar finalmente en el mundo. Y como decía hace un rato, es una manera de estar que no es solo propia de las ciencias naturales, si bien las ciencias naturales tienen mucho para aportar a esta mirada curiosa y crítica del mundo, sino que está emparentada con una manera de pensar creativa y curiosa y analítica que tiene muchas otras disciplinas, ¿no? Por eso se viene hablando en los últimos años del enfoque STEM. No sé cuánto se viene hablando de eso aquí en Chile, el enfoque STEM. STEM en inglés quiere decir tronco, tallo, pensando en un pensamiento justamente troncal para la vida, ¿no? Un tronco de pensamiento en el que están emparentadas la ciencia, ¿no? Estas son las siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, todos tipos de pensamientos que son de algún modo como primos hermanos
que no son iguales, pero que tienen mucho en común, que es esta mirada curiosa, creativa y analítica del mundo. Y en los últimos años, además, se viene hablando de STEAM, ¿no? De STEM. Le pusieron una A, no solo porque como STEM no era suficientemente difícil de trabajar en las escuelas, vamos con una A también. Y le pusieron una A, la A viene de arte referido más al pensamiento de diseño, ¿no? Al pensamiento que tiene que ver con poder crear algo nuevo. Y yo creo que es un acierto, si bien complejiza la sigla, agregarle la A, porque muchas veces no es tan clara la dimensión creativa que tienen las ciencias, que es muy obvia para cualquiera que haga investigación, ¿no? Es obvio que cualquier científico tiene que ser creativo, pero pareciera que la mirada, diría, más social que se tiene de las ciencias es una mirada de una actividad muy rígida y poco creativa, ¿no? Y en ese sentido emparentar el pensamiento creativo con el pensamiento científico y pensar cómo trabajar eso en la escuela como gran horizonte es un buen horizonte para empezar a orientar las prácticas. Muy ambicioso, difícil de alcanzar, pero es una buena mirada para pensar el conocimiento no como pedacitos compartimentalizados, sino como algo un poco más integral. Y hacia allí vamos. ¿Y qué sabemos de todo esto? Sabemos, decía yo hace un ratito, que este pensamiento protocientífico, diría, este pensamiento más curioso y muy preguntón, es algo que los chicos traen al jardín de infantes de manera intuitiva. Muchos dicen que la escuela de a poquito se los va apagando, no sé si es cierto o no, pero hay algo muy efervescente, de mucha ebullición, cuando los niños son chiquitos y llegan a la escuela. Y muchos dicen que somos científicos desde la cuna, justamente porque estos rudimentos del pensamiento científico aparecen ya muy temprano, incluso en los bebés. Hay muchos investigadores que vienen estudiando cómo piensan los bebés. Y por ejemplo, esta investigadora que está ahí, Alison Gopnik, se la recomiendo mucho si no la conocen, tiene una charla TED súper clara para arrancar por ahí. Es una investigadora de la Universidad de Berkeley. Y ella encuentra, y muchos otros encuentran, que los niños desde muy pequeños aprenden a lo científico, ¿no? Por prueba y error, ensayando cosas, sacando conclusiones. Les voy a mostrar un video del laboratorio de Alison Gopnik, que es un video de un nene de 4 años al cual le dieron este aparato que lo llaman detector Blicket, que está conectado y que según cómo ponga la configuración de bloques, el aparato se va a encender. Y lo que tiene que hacer el nene es tratar de descubrir la regla de cómo está configurado el aparato. ¿Qué tiene que poner? 4 arriba, 2 de... Eso está seteado desde antemano por las investigadoras y el nene lo tiene que descubrir. Y van a ver lo que hacen. Y van a ver todas las hipótesis y ensayos que el nene despliega para tratar de descubrir la regla. What Christine did was use our Blicket detectors, and what she did was show children that yellow ones made it go and red ones didn't, and then she showed them an anomaly. And what you'll see is that this little boy will go through 5 hypotheses in the space of 2 minutes. Okay, so we've just his first hypothesis. No le habla, ¿no? Quiere que se le encienda y no se le está encendiendo. Prueba al revés. El científico en apuros, ¿no? Mira cómo está pensando. Todos nos sentimos identificados en ese momento. Now this is his next idea. He tells the experimenter to do this, to try putting it out over onto the other location. Not working either. Ahí tiene una explicación
explicación, ¿no? Más conceptual. A ver, y ahora con eso va a probar. The bottom of this box has electricity in here, but this doesn't have electricity. Okay, that's the fourth hypothesis. It's lighting up. Finalmente lo logró. So when you put 4. So when you put 4 on this one to make it light up, and 2 on this one to make it light up. Okay, there's the fifth hypothesis. Now that is Es un nene especialmente despierto, tiene 4 años, es muy metacognitivo, va sacando conclusiones y así pasando en limpio, ¿no? ¿Cuáles son sus explicaciones? ¿Qué funcionan? ¿Qué no? Tal vez es un nene más despierto, más metacognitivo que la media de su edad, pero una de las cosas que se ve en todas las investigaciones es que los nenes chiquitos tienen muchos rasgos de lo que llamamos pensamiento científico que queremos formar en nuestros adultos, incluso más grandes, ¿no? Entonces tenemos como una plataforma de partida en la escuela, en el jardín de infantes y en la escuela primaria, como de una gran oportunidad, ¿no? De que hay algo ahí que ya lo trae, no es que lo traigan innato, es algo que se formó en los primeros años de vida. Pero hay un pero acá, que también lo muestran muy contundentemente todas las investigaciones. Y es que ese pensamiento protocientífico tiene un techo. Tiene un techo bastante bajo. ¿Qué quiere decir bastante bajo? Quiere decir que si no nos enseñan, si no entrenamos, si no potenciamos ese pensamiento, no lo aprendemos. Y hay muchos investigadores que muestran que los adultos no formados en ciencias tienen un pensamiento científico muy parecido al de los chicos de 5º grado, de 10 años. Es como, hasta ahí quedamos, ¿no? Una especie de maduración con la edad, y si no hay una enseñanza, no es que hay que empezar a enseñar a los 10 años, hay que empezar a enseñar antes, pero si no hay una enseñanza explícita, intencional del pensamiento científico, quedamos ahí con un techo muy bajo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que cometemos los mismos errores los adultos, cometen los adultos no formados en ciencias, que los niños. Quien esté interesado en buscar esto, hay mucha investigación, hay una investigadora muy pionera en estos temas que se llama Diana Kuhn, de la Universidad de Columbia, que viene estudiando mucho sobre estos procesos. Entonces, ¿qué encuentra? Bueno, que los adultos no entrenados en ciencias, y yo diría todos, tenemos lo que se llama el sesgo de confirmación, ¿no? Entonces uno piensa algo y en vez de hacer una especie de experiencia controlada para ver si tiene razón o no, solo busca la evidencia que confirma lo que pensaba. Y si hay algo que lo contradice, ¿qué hacemos con la evidencia que contradice lo que creemos? Digan la verdad. La ignoramos, no la vemos, ¿no? Hay muchos fenómenos sociales interesantes que tienen que ver con esto. Por ejemplo, la burbuja informativa, ¿no? Donde uno solo se conecta con gente que piensa parecido. Uno solo lee los diarios que dicen lo mismo que yo quiero escuchar. Bueno, esto tiene las bases en nuestro pensamiento científico no formado también, en cómo funcionan nuestros sesgos mentales. Entonces, hay ciertos rudimentos que los chicos traen a la escuela, pero en ausencia de una enseñanza intencional, quedan ahí, se quedan cortos, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros desde donde estamos en nuestro rol docente? ¿Quiénes de ustedes son docentes de escuela básica, de primaria? Hay muchos, buenísimo. ¿Quiénes son de secundaria? ¿Quiénes? ¿Algún nivel inicial, jardín? Ah, también hay, genial. ¿Quiénes trabajan en formación docente? Buenísimo, está muy, muy variado. Y me alegra que sea variado porque lo que estoy contando creo yo que es algo muy transversal a todos los niveles. No es propio de ninguno, al contrario, en la medida que se trabaja, solo en la medida que se trabaja en todos los niveles hay alguna chance de que ese pensamiento se forme. Entonces, lo que sabemos de todos estos años de investigación es que hay que empezar temprano, idealmente en jardín de infantes y si no, desde la escuela básica, y que hay que dedicarle tiempo. Que no se aprende una buena actividad, sino que hay que hacer muchas veces con distintos temas, con distintos profes. Y eso implica algo muy difícil y es que existe un proyecto institucional en nuestras escuelas donde todos tiremos para el mismo lado, ¿no? Si hay un profesor maravilloso y todos los demás enseñan para otro lado, la cabeza de los alumnos queda un poco explotada, ¿no? Como un poco confusos de para dónde estamos yendo. Y armar procesos institucionales no es sencillo, pero es el gran camino a que podamos generar una enseñanza coherente
para todos los chicos. Entonces, ¿de dónde partimos en este, si coinciden conmigo, espero que sí porque están acá, en la importancia de formar el pensamiento científico de los niños y de los jóvenes? La gran pregunta es cómo, y hacia allí vamos. La otra pregunta es, bueno, ¿y dónde estamos? ¿Cómo dirían que estamos respecto del objetivo de formar pensadores científicos en las escuelas? ¿Quiénes creen que estamos? Usemos un semáforo, ¿sí? La metáfora del semáforo. ¿Quiénes creen que estamos en rojo? ¿Quiénes creen que estamos en amarillo? ¿Quiénes creen que estamos en verde? Estamos bien, vamos bien. O sea, estamos... Bueno, muchos no dijeron nada, así que me quedo con la incógnita, pero hay como un consenso de que hay algunas cosas que estamos haciendo bien, pero hay que mejorar, ¿no? De que estamos medio en amarillo, si tuviéramos que representarlo con un semáforo. Y es muy distinto, y esto es muy similar en todos los países de América Latina, es muy distinto lo que pasa en inicial, lo que pasa en primaria y lo que pasa en secundaria. En inicial y primaria pasa esto. Por lo menos, ustedes me dirán que pasa en sus escuelas, pero lo que vemos en la investigación es que se enseñan muy poquitas ciencias naturales. Incluso mucho menos de lo que dice el horario escolar, ¿no? En general, sobre todo en los primeros grados, se enseña mucha lengua, mucha matemática, tienen razón de ser, pero las ciencias naturales son medio como la fea del baile, ¿no? Se enseñan muy poquitas horas. O esas horas se usan para otras cosas, ¿no? Cuando hay un acto, cuando hay una actividad de otra cosa, primero la hora de ciencias naturales cae olvidada rápido. Y hay algunas experiencias, por ejemplo, ¿quiénes han hecho esta, la de la germinación como alumnos? Es común, todo el planeta, todos hicimos que está muy bien hacer la germinación, hay cosas muy interesantes para saber sobre la germinación. El problema, no tengo nada en contra de la germinación, pero el problema no es ese, sino la hacemos en primero, la hacemos en segundo, la hacemos en tercero, en cuarto, en quinto. La hacemos relativamente con la misma complejidad. Y acá pongo de ejemplo la germinación, pero lo que vemos es que los contenidos en primaria y en secundaria se repiten un montón de veces con la idea de hacer un currículum espiralado, pero en la práctica que no es tan espiralado porque terminamos enseñando muchas veces las plantas, muchas veces los animales, muchas veces la célula, sin que nunca los chicos lo terminen de entender. Y eso está bueno mirarlo uno mismo con otras materias de las que uno no se especializó, ¿no? Por ejemplo, de historia, ¿no? De ciencias sociales. Seguramente hay muchas cosas que ustedes vieron 10 veces en la escuela, por ejemplo en Argentina vemos 1000 veces la independencia, ¿no? El proceso de la independencia. Todos salimos de la escuela secundaria sin haberlo entendido. No sé cómo será aquí, pero hay cosas que uno ve una y otra vez en la escuela con el mismo nivel de complejidad sin terminar de haberlas entendido nunca. No sé si coincidirán que esto es así. En ciencias naturales pasa un montón. Y en la secundaria lo que tenemos es más parecido a esto. Esto que se parece a lo que estoy... Ustedes me están mirando con esta cara parecida a esto, les quiero decir. No sé si será la siesta. Un profesor que está contando cosas, que está muy bien. El gran problema es mirar... lo interesante más que el problema es mirar qué pasa del otro lado. Con estos cofres. Esto es como la metáfora de la educación bancaria, ¿no? De Paulo Freire. De que hay unos cofres ahí, que son los alumnos que están escuchando. Hay uno que... es ella que está sentada ahí adelante, muy atenta, son esos que siempre de algún modo nos siguen y están curiosos y están interesados y les va bien. Estos naranjas de acá se sientan siempre en la primera fila o en las primeras. El gran problema con esos es que siempre son pocos, ojalá fueran. Si todos fueran los naranjas, estamos bien, no tenemos que cambiar nada. Pero son pocos. Después tenemos esos que cerraron el cofre con un candado y no quieren saber más nada de nuestras materias y seguramente se topen con muchos adultos que dicen no, yo no sirvo, yo que digo soy bióloga, alguien me dice yo me llevé biología en tercer año, odiaba a la profesora, no soy bueno para eso, no entiendo con física ni hablar, con matemática ni hablar. ¿Para qué materias dirían ustedes que estaban acá? ¿Alguna? ¿Historia? Obvio que tiene que ver con
qué es a lo que a uno más le interesa, pero con qué más tiene que ver además, dónde está uno parado acá o acá, además de con cómo es uno como aprendiz. Acá me dicen, ¿no? Con esa conexión que uno hace o no hace con el docente, ¿no? Estas puertas que se nos abren a pedazos de mundo que nos interesa seguir profundizando cuando somos más grandes, tienen tanto que ver con quiénes nos las están abriendo, ¿no? Hay un libro muy lindo donde les preguntan a muchos científicos cómo decidieron ser científicos, en qué momento. La gran mayoría refiere a la adolescencia, con algún profesor o profesora que les encendió esa chispa, ¿no? Esa es la etapa donde o encendemos o apagamos esa posible chispa. Lo más interesante, creo yo, para pensar, no son estos, ¿no? Ni los que no van a querer saber nada, ni los buenos alumnos que igual con eso mucho esfuerzo no tenemos que hacer, sino la gran mayoría, la gran masa gris que está ahí, que va transitando por el sistema escolar con éxito, aprueban, van pasando de año, con relativas buenas notas, normal. Sin embargo, salen de la escuela sin que nuestra materia les haya dejado demasiada huella, ni emocional ni cognitiva, les diría, ¿no? Como no terminaron de entender demasiado, sin embargo, aprobaron. Y ahí de nuevo está bueno hacer memoria de la propia historia escolar, de con qué áreas del conocimiento, con qué materias uno salió y aprobó todo y nunca terminó de entender demasiado, ¿no? Ni fu ni fa, ¿no? Le pasó como que atravesó. ¿Con qué materias dirían? Que no es que las salieron odiando, pero realmente sienten que no les dejaron huella. ¿Química, física? Mira, y después seguiste biología. Ok, bueno, tuviste. ¿Qué más? ¿Qué otras dirían? Habrá memoria de su propia historia. Religión. Yo ahora soy ateo. No quiero saber. Y eso tiene mucho que ver no solo con el entusiasmo y el carisma del profesor, sino también con qué tipo de actividades estamos haciendo. Y así estamos yendo, ¿no? Hacia ese cómo de la enseñanza, hacia cómo poder hacer que pasen otras cosas en el aula. Pero yendo un poco al diagnóstico de dónde estamos, la situación de partida es muy parecida a esta. Hace muy poco, el año pasado, hicimos una investigación con las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, donde yo vivo. Y lo que hicimos fue, en séptimo grado, que es parte de la primaria en Buenos Aires, mirar en qué usaban el tiempo de clase los alumnos, qué hacían durante las horas de clase. Y para eso fuimos a mirar las clases y también las carpetas. Entonces fuimos catalogando qué hacían, de acuerdo a si copiaban de pizarrón, si estaban debatiendo, si estaban haciendo una experiencia, si estaban viendo un video, etc. Qué tipo de discusiones tenían y las clasificamos en cuáles actividades apelaban al pensamiento de orden inferior. ¿Qué sería de orden inferior? Recordar de memoria, copiar, contestar preguntas como muy sencillas del libro, y cuántas de orden superior, ¿no? Debatir, analizar, relacionar, experimentar, etc. Y lo que encontramos fue muy contundente, incluso para nosotros que íbamos bastante desesperanzados a qué íbamos a encontrar, pero queríamos medir el punto de partida, y fue peor de lo que nos imaginábamos. Lo que encontramos fue que los chicos están el 80% del tiempo dedicados a actividades que apelan al pensamiento de orden inferior, copiando del libro, copiando del pizarrón, respondiendo muchos cuestionarios fácticos, como por ejemplo, ¿qué son los restos fósiles? Lo que yo encuentro en los pizarrones como investigadora es que la gran mayoría de las preguntas que hay en los pizarrones y en los cuadernos se parecen a estas. ¿Qué son los restos fósiles? ¿Qué tipos hay de fósiles que se encontraron? ¿Qué es la selección natural? ¿Qué es la adaptación? ¿Qué son los bostezos? ¿Qué es un moretón? ¿Qué es la tos? Largos y largos cuestionarios o trabajos donde los chicos se pasan muchas horas de clase haciendo esto. El 80% en este estudio que hicimos, pero refleja un poco, creo, la situación en la que estamos, y por eso creo que
lo traigo simplemente para abrir un llamado de atención a que es importante empezar ahora a mover la aguja hacia otro lado. Porque si no, nuestros chicos salen de la escuela no solo aprendiendo que la ciencia es repetir un montón de cosas que no entiendo demasiado, como el oro, sino acostumbrándose a algo mucho peor, que es, o sea, no solo no les enseñamos a pensar, sino que les enseñamos a no pensar, a que aprender es repetir. Y eso es un crimen, porque los chicos se empiezan a acostumbrar a que aprender es eso, y aprender no es eso. Acá estos más ejemplos, ¿no?, de lo mismo, de evaluaciones, ¿no? Esta es de biología, de entre las siguientes rutas metabólicas que ocurren en distintos seres vivos, di cuáles son anabólicas y cuáles catabólicas, defina anabolismo, escribe en los espacios en blanco las respuestas correspondientes y por las dudas están ahí las palabras como para ponerlas. Y no digo que sea fácil y que no haya que enseñar nada de esto, ¿no?, definiciones, datos. Pero la pregunta es, ¿qué más podemos hacer además de que los chicos copien y anoten contenido fáctico? Y hacia ahí estamos yendo. Entonces, la pregunta es, por el cómo ayudar, cómo generar oportunidades en la materia en la que estoy, en el nivel en el que estoy, para que los chicos dejen de ser consumidores de información acabada, que la copian y la dicen y pasan a otra cosa mariposa mañana, a aprendices activos. ¿Cómo hacemos? Y yo creo que en ese cómo hacemos y en dónde estamos en una situación bastante parecida a esta viñeta, que es la de dos cavernícolas con la rueda cuadrada, donde no es que no tenemos nada, tenemos una escuela que en muchos sentidos es una rueda, funciona bien, pero que no termina de rodar del todo. Hay algo que debería estar funcionando mucho mejor de lo que funciona hoy. Y ahí, ante la rueda cuadrada, se nos abren como dos grandes caminos. Uno es tirar eso a la basura y reinventar la rueda, ¿no? Si tengo una rueda cuadrada, la tiro y hago otra que sea redonda. Y en muchos países está sonando mucho esto de hay que refundar la escuela, hay que tirar las escuelas a la basura, hay que educar a los chicos en otro lado, no sabemos dónde, hay que cambiar de raíz todo porque el modelo ya está caduco. Hay gente que está haciendo experiencias interesantes en este sentido, como escuelas que están empezando a trabajar solo por proyectos, hay algunas cosas experimentales que podrían ser interesantes para mirar, pero claramente tirar la escuela a la basura implica desconocer todo lo que la escuela hace bien y además es totalmente no realista, ¿no? Y yo creo que es muy peligroso ese discurso pedagógico de que la escuela ya está, ¿no? Ya se acabó el tiempo de la escuela y que hay que tirarla a la basura. La otra alternativa, si la rueda está cuadrada, en vez de tirarla y fabricar otra, ¿cuál es para que empiece a rodar? ¿Qué dirían? Si tengo una rueda cuadrada y quiero que ruede, ¿qué hago? A mí me gusta porque me hace... Le limo los bordes, ¿no? La redondeo. ¿Y qué quiere decir la redondeo? Puedes querer decir muchas cosas, pero implica tomar lo que sí funciona, en este caso pararnos sobre nuestros zapatos, sobre lo que sí hacemos bien en el aula, en la escuela, y hacer pequeños ajustes, pero estratégicos para hacerlo mejor, limar esos bordes. Y voy a hablar de dos limaduras de bordes que tienen que ver con modificar un poco, pero estratégicamente, las estrategias de enseñanza, en dos sentidos. El primero es empezar a trabajar con historias. Voy a hablar de trabajar con historias y qué hacemos con las experiencias prácticas. De esas dos cosas les quiero hablar hoy como dos estrategias para limar esos bordes. Usar lo que hacemos bien, pero hacerlo mejor. Usar historias, cuando hablo de usar historias o relatos, me voy a referir a algo en particular, que es usar casos de la historia de la ciencia. ¿Quiénes usan algunos episodios de historia de la ciencia en sus clases? Varios los usan, genial. Y aparecen en muchos de los textos, ¿no? De los libros de texto, en los manuales. El problema es que muchas veces aparecen de manera biográfica, como anecdótica, ¿no? Galileo Galilei nació en 1600, hizo tal cosa, murió en tal año, descubrió tal cosa.
Entonces la pregunta es ¿cómo puedo aprovechar esos episodios de la historia de la ciencia para formar el pensamiento científico, que es lo que decíamos al principio? Formar la capacidad de hacer preguntas, de sacar conclusiones, de diseñar experiencias. Pensar en la historia de la ciencia nos ayuda a muchas cosas, ¿no? ¿Para qué la podemos usar? Para darle vida al contenido, para hacer que ese contenido no sea contenido pelado que te lo cuento, sino dar vida a las ideas y a cómo se construyeron esas ideas, ¿no? Para que nuestra enseñanza, incluso aunque sea una enseñanza expositiva, no tengo que hacer experimentos con esto, por ahí me paro y lo cuento, o los chicos trabajan con un texto, no tengo que hacer una actividad con mucho despliegue, pero lo que cuento, lo que les doy a los chicos a leer, pone de relieve el proceso de construcción de las ideas. ¿Cuál fue la pregunta que dio origen a esa investigación? ¿Qué evidencias tuvo? ¿Con quién se peleó? Le da una dimensión mucho más humana al proceso. Les voy a dar un ejemplo de esto que estoy diciendo, a ver si lo ilustro mejor. Y es la historia de William Beaumont. ¿Lo oyeron nombrar? No es muy conocido. William Beaumont era un médico estadounidense, que es este que está acá. Esta es una pintura de la época, del siglo XIX. Vivía en Vermont, en Estados Unidos, y un día lo llaman por teléfono y le dicen, no, por teléfono no, lo mandan a llamar por celular, lo llaman por celular, un wifi, y le dicen, William, tenemos un accidente, hay un señor herido que tenés que venir a rescatar. Era un médico, él del ejército, por eso está vestido así, y este herido, que es este que está acá, era un canadiense, vendedor de pieles, que andaba por ahí y habían dado por error un tiro en la panza con un mosquete. Se estaba muriendo, entonces él fue y lo rescató, lo curó, lo trajo a su casa por mucho tiempo. Al principio le salvó la vida, básicamente, porque estaba muriendo este hombre. Y lo curioso que le pasó a Alexis San Martín, por cómo era la herida, es que le quedó una conexión, y acá viene una parte como un poco asquerosa, pero así es la historia de la ciencia, una conexión entre el interior del estómago y el mundo exterior. O sea, se podía acceder desde afuera al interior del estómago, se le cicatrizó, de hecho tenía como una telita, ¿no?, de piel arriba, y se podía acceder al contenido de su estómago. En esa época se sabían algunas cosas de cómo era el proceso digestivo, pero no estaba muy claro qué hacía el estómago. Había dos hipótesis contrapuestas. Una era que el estómago lo que hacía era lo que ahora llamamos digestión mecánica, que es como trituraba la comida en partes más chiquitas, ¿no?, como si fuera una picadora. La hipótesis alternativa era que el estómago transformaba la comida químicamente, diríamos ahora, en otra cosa. Y había gente que pensaba una cosa y gente que pensaba otra, y no estaba dirimida la respuesta. Entonces, ¿qué pensó Beaumont cuando tuvo a Alexis San Martín así, que era un médico, pero un médico bastante científico? Dijo, esto es una mina de oro. Lo tengo a este muchacho con el agujero, al que puedo acceder al contenido de su estómago, y lo puedo usar para mis investigaciones. No había en esa época comité de ética, consentimiento informado, nada. Acá esta es otra que lo relatan acá. Y lo que hizo fue ponerle como una manguerita, una fístula, se llamaban, que conectaba al interior del estómago. Y entonces con esta pregunta que tenía Beaumont, a ver si me ayudan, ¿cuál era la pregunta que tenía Beaumont que querría responder? ¿Qué les parece? ¿Cómo procesa el estómago los alimentos? Se le ocurrió que podía hacer, hizo un montón de experiencias. A ver si me ayudan a diseñarla. Que esto es lo que uno trabaja con los chicos, ¿no? Hace foco en el eje metodológico, ¿no? Yo conté también algunos datos de color. Hay más datos de color de esta historia porque Beaumont lo tuvo 10 años. Alexis San Martín, o sea, hay mucho ahí para investigar qué pasó. Alexis San Martín se escapó, lo fue a buscar. Es una historia muy tortuosa, es muy, muy tortuosa. Hay un documental lindo en la web si lo quieren, si se animan a trabajar con los chicos. Nosotros trabajamos mucho con los chicos y funciona muy bien este caso. ¿No? Entonces, vamos a trabajar esto muy brevemente juntos, que es lo que uno haría con los alumnos, ¿no? Tengo la historia, la conté o la puedo trabajar con un texto, y entonces le hago doble clic para trabajar
en el cómo se llegó a esto que ahora vamos a ver qué descubrió Beaumont. Y eso me ayuda no solo a darle más humanidad y emoción al contenido. ¿Cuál sería la contracara de esto si fuera una clase puramente transmisiva como la que yo criticaba antes? ¿Cómo sería una clase más tradicional sobre este tema? Que es la que en general damos sobre el sistema digestivo. Diría, bueno, el sistema digestivo tiene estos órganos, empieza por la boca, sigue por el esófago, el estómago digiere la comida y forma el quimo, y después eso pasa al intestino delgado, se forma el quilo, el intestino delgado, ¿se acuerdan las partes del intestino delgado? Yeyuno, ilion y como era duodeno, todo eso es lo que en general sucede todo el tiempo en las escuelas, así enseñan el sistema digestivo. Empezamos por ahí, con lo cual los chicos aprendieron 3 veces la palabra quimo y kilo a lo largo de la escuela, nunca terminaron de entender nada de todo, lo estudiaron un montón de veces de memoria. Bueno, esto es el mismo contenido pero con otra estrategia, que es desde el cómo lo sabemos. Entonces, las preguntas con las que vamos a trabajar con los alumnos tienen que ver con ese cómo, ¿no? ¿Qué pregunta quería responder? ¿Por qué quería responder eso? ¿Cuáles eran las ideas de la época respecto del tema, ¿no? En este caso las ideas de la época era que no se sabía si el estómago era como una picadora o había una reacción química que sucedía ahí. ¿Qué hizo para responderla? Ahora lo vamos a pensar. Expliquen el diseño, uno con los chicos trabaja cuál fue el diseño, qué midió, cómo lo midió, etcétera, qué encontró. A veces uno puede darles los datos, a veces uno puede usar historias ficticias, aunque no sean de historia de la ciencia. ¿Cuáles fueron las conclusiones? ¿Cuáles nuevas preguntas? Vamos a hacerlo nosotros, a ver si nos sale con lo de Beaumont. Ya tenemos la pregunta, ¿no? Quería saber si el estómago picaba la comida o había una transformación adentro. Y yo les mostré que él tenía un tubito y con ese tubito lo que se le ocurrió hacer es poner un hilo con distintos tipos de comida, esto es todo verdad, meterlo adentro, esperar un ratito, por ejemplo con papa, con carne de jabalí, con otras verduras, pan, etc., y sacarlo. ¿Y qué era lo que miraba después? ¿Qué iba a observar? ¿Cómo estaba el alimento? Entonces, si tenía razón la hipótesis de que el estómago era una picadora, ¿cuál era la conclusión? ¿Qué iba a encontrar? Lo mismo pero más chiquito, ¿no? Como si fuera carne picada, así a cuchillo. Si la hipótesis contraria era la correcta, la transformación era química, ¿qué iba a encontrar? De otro color, salía con otro color, con otra textura, con otro olor, con otro color, ya dijeron. Tamaño pero distinta, pero no tamaño igual, sino con alguna otra con alguna otra apariencia. Exacto. Eso fue lo que hizo. Encontró, nosotros ahora ya sabemos la respuesta, encontró que las cosas salían transformadas, distinta apariencia, distinto olor, textura, etc. Y llegó a la conclusión de que lo que sucedía en el estómago era un proceso de transformación, no de cortado, sino de transformación. Entonces hizo otro experimento que fue sacar el líquido que había en el estómago y ponérselo a distintos alimentos, pero ya afuera. ¿Para qué? ¿Cuál habrá sido la pregunta que quería hacer? ¿Por qué habrá hecho eso? Perdón que dijeron mucho si no. Bueno, pero eso medio lo había sabido, ya que era químico y no mecánico, lo sabía en la primera parte. Bueno, ahí hay una primera parte de la pregunta y es si eso también podía suceder afuera. ¿Está bien? ¿Algo más? ¿Qué tipos de alimentos digiere? Bueno, para ver qué tipos de alimentos digería, eso también puede ser. ¿Algo más? A ver allá. ¿Qué causaba la transformación? ¿Qué causaba la transformación? ¿No? Y entonces, a ver, sigamos con esa línea de razonamiento. Si era lo mismo en ciertos tipos de alimentos. Lo mismo que decía acá, perfecto. Pero ¿qué causaba? Entonces él sacó, es algo que hacemos mucho en ciencia, que es sacar el agente que uno piensa que es el causante del cambio y probar eso solo. Y si eso hacía que los alimentos se transformaban, que fue lo que vio, ¿qué conclusión habrá sacado? De que al ponerle líquido los alimentos se transformaban. ¿Cuál era la conclusión de eso?
que era el líquido, ¿no? Que hoy sabemos que se llama jugo gástrico. Fíjense que esto que hicimos no tardó demasiado tiempo, uno lo puede trabajar con más tiempo con los alumnos. Pero una de las cosas que para mí es muy importante, una de las cosas que más nos pasa en la escuela es que no tenemos tiempo para cubrir todo el contenido. Y muchas de las estrategias didácticas más activas tienen que ver con trabajar en grupo, con producir cosas, con hacer experiencias, que están muy bien. Pero en general no tenemos tanto tiempo para hacerlas, entonces trabajamos con textos o explicamos. Incluso trabajando con textos o explicando, uno puede dar un texto de toda información fáctica, el estómago, el intestino, o con el mismo tiempo puede generar una situación donde el pensamiento sale a la luz y se trabaja. Entonces ese es el primer punto que yo quiero hacer. La historia de la ciencia es un gran recurso para esto y no necesito hacer gran despliegue. El único trabajo extra que hay que hacer es buscar esos episodios en los textos, en internet. No es que hay montones, hay que buscar buenos casos y tratar de escribirlos y trabajarlos con los chicos con esa lógica. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué hizo? ¿Qué encontró? Este es el... Beaumont después publicó todo esto en un libro de la época, en un documento científico. Acá está, fíjense, el agujero, ¿no? Lo dibujó con plumín, con tinta china, muy detalladamente. Y esta es una continuación de la historia. A este señor seguramente tampoco lo conozcan, menos que a Beaumont, pero es súper importante, seguro va en las vidas de muchos de ustedes. Y se llama Barry Marshall. Esta foto se ve más nueva, ¿no? Y es más nueva porque es de hace poco, tiene más o menos esta edad, unos años más. Ahora, Barry Marshall es un médico australiano, un gastroenterólogo, que se dedica a muchos años de estudiar el proceso digestivo, el estómago humano. Y de tanto hacer endoscopías, ¿algunos de ustedes le hicieron una endoscopía alguna vez? ¿No? Vieron que uno le pone una horrible, ¿no? Me hicieron varias, una camarita y se fijan si uno tiene alguna lesión, una úlcera, una gastritis, etc. De tanto hacer eso, de curar, de hacer endoscopías, lo que él encontraba es que siempre al lado de la lesión en el estómago había una bacteria. Siempre había una bacteria. Hasta ese momento, que fue hasta hace pocos años, que la gastritis pudiera ser una enfermedad infecciosa causada por una bacteria, era algo que iba en contra del dogma de la gastroenterología. Porque lo que se decía era que la gastritis era algo que solo estaba causado por estrés, por un factor emocional, no infeccioso. Y entonces Marshall encontró eso, le pareció muy raro y dijo, acá hay algo, acá mi olfato científico me dice que hay algo por investigar. Y entonces armó un protocolo para investigar eso. Si yo quiero saber si la bacteria tiene algo que ver con la gastritis, ¿qué puedo hacer? ¿Qué experimento puedo diseñar para investigar eso? Poner la bacteria en alguien sano, y te estás riendo, está bien que te rías, pero es comparar la bacteria en alguien sano con... Perfecto, y ver si se la causa, ¿no? Esa sería un... Y después a alguien sano le tengo que dar alguna otra cosa parecida de control, pero básicamente va por ahí, perfecto. Y me fijo si se agarra gastritis. Bueno, eso fue lo que él hizo y fue a presentar un protocolo experimental para hacer eso, pero como ahora sí hay comités de ética y no se puede enfermar a alguien sano a propósito para responder una pregunta, no se puede, le dijeron, no señor, muy buena idea, pero no le podemos aprobar un protocolo para hacer esto. Pero él estaba muy convencido, había algo ahí muy grande que estaba viendo y podía como revolucionar su campo, y entonces dijo, tengo que hacer algo con esto. ¿Qué se les ocurre que puede haber hecho? ¿Qué harían ustedes en su lugar? Bueno, probar con animales es un primer comienzo. ¿Qué más? A ver. Acá tenemos una valiente que dice probarlo con él mismo. Eso fue exactamente lo que hizo. Hay muchos casos en la historia de la ciencia de científicos que probaron consigo mismos los tratamientos. Y él hizo eso. Él ganó el premio Nobel hace no tantos años por esto, el premio Nobel de Medicina, y vieron cuando los que reciben el premio Nobel reciben el premio y dan un discurso y cuentan un poco las bambalinas de investigación. Eso es un lindo recurso, la página de los premios Nobel, para después usar en el aula, ¿no? Ahí tiene un poco
algunos casos lindos de investigaciones relatadas por sus protagonistas. Y entonces ahí él cuenta que él le dijo a la esposa, yo lo voy a probar conmigo, ya que no me dan bolilla, y entonces se hizo como un cultivo de bacterias, un vasito con bacterias, lo tomó, y entonces tenía que ver qué le pasaba, ¿no? Y él cuenta que esperaba como que a unos 15 días, 3 semanas iba a empezar a sentirse mal, pero que a los 2 días ya estaba doblado, vomitando, sintiéndose horrible. Y que cuando se hizo una endoscopia efectivamente tenía una lesión casi ulcerosa. Todo redundó en que finalmente le aprobaron el protocolo, lo hizo, y hoy sabemos que buena parte de las lesiones en el estómago están causadas por bacterias. Esta bacteria, ¿alguien la escuchó nombrar? Seguro la tuvieron la mayoría de ustedes, la mitad de la población la tiene en algún momento de su vida. ¿Cómo se llama? Helicobacter pylori. Cuando uno se hace una endoscopía y le dicen que tiene Helicobacter pylori, es una gran noticia, porque ¿cómo se cura eso? Con un antibiótico, ¿no? Entonces es muy fácil de curar. Si uno no es eso, le dicen, bueno, no te hagas tanto, no sufras tanto, no te estreses, trabaja menos, no te hagas mala sangre, es más difícil. Entonces, ¿por qué traigo esto? No solo porque es otro caso para trabajar con cuál fue la pregunta, qué experimento, qué resultado es lo mismo que hicimos antes, sino porque es una investigación mucho más reciente sobre algo muy básico también. Algo, de nuevo, estamos hablando de cómo funciona el estómago y de una enfermedad muy común, y me gusta mucho esta historia porque lo que muestra es que no es que la historia de la ciencia pasó hace mucho, sino que el conocimiento todo el tiempo se está extendiendo, y por lo menos lo que me pasa con los alumnos es que creo que transmite de algún modo la sensación de que todos podemos ser protagonistas en seguir aprendiendo sobre cómo funciona el mundo, ¿no? No es que la historia de la ciencia ya terminó en la época de Galileo, sino que la ciencia todo el tiempo es un proceso humano en permanente construcción, y que el futuro es hoy, ¿no? De algún modo está sucediendo. Y si bien nuestro gran objetivo como educadores no es formar futuros científicos, sino gente ciudadana, les diría yo, científicamente alfabetizados, la sensación de poder ser protagonista en un mundo que no está todo inventado me parece que es muy poderosa y muy positiva. Entonces, volviendo a lo de la rueda cuadrada, trabajar con la historia de la ciencia es un gran recurso porque es bastante fácil, les diría, no lleva mucho despliegue, se pueden armar conversaciones súper interesantes y uno le da vida al conocimiento mostrando que no viene del plato volador. Y se me ocurrió decir del libro que las 3 partes del intestino se llaman yeyuno, ilion y duodeno, cosa que le importa a poca gente además, sino empezar a entender cómo funcionan las cosas a partir de cómo se saben. ¿Quién se hizo esa pregunta por primera vez? Entonces, primera cosa, ¿cómo estamos de tiempo? ¿10? No sé si cortar. Bueno, cuento muy rápido lo de las experiencias. Entonces, primera vuelta de tuerca, primera limar los bordes, es poder trabajar, en vez de contextos fácticos solamente, de información, empezar a incluir además textos de historia de la ciencia, y no trabajarlos como de manera anecdótica, biográfica, sino mirando el proceso de cómo se sabe eso que se sabe. Y esto se puede trabajar desde la primaria, ¿no? También, ¿no? Desde que los nenes son chiquitos, con casos por ahí un poco menos morbosos, pero con chicos de segunda parte de la escuela básica, esto funciona súper bien, y en la secundaria también. La segunda vuelta de tuerca es, ¿qué hacemos con las experiencias prácticas? ¿Qué hacemos? Y armar un experimento con los chicos requiere un montón de despliegue, de preparación, de conseguir los materiales, para generar como una actividad donde puedan poner como manos a la obra, requiere mucho esfuerzo nuestro como docentes. Entonces ahí la gran pregunta es, bueno, ¿qué aprenden los chicos cuando lo hacemos? Y la respuesta es, depende de cómo lo hagamos. Puede ser una actividad en la que invertamos un montón de tiempo y esfuerzo, y sea una actividad hecha con las manos y no con la cabeza, con lo cual educativamente no es mucho mejor que pararse y recitarles contenido. O puede ser una oportunidad para pensar. O puede ser, diríamos en la jerga didáctica, una actividad de indagación. Que en general, yo creo que
el gran riesgo que tenemos cuando hacemos una experiencia práctica es que no sea una receta de cocina, ¿no? Donde los chicos hacen un protocolo, mezclo huevos, harina, azúcar, manteca, no sé qué me olvido, ¿verdad? Y le está la torta, que no la hagan con las manos, sino que la hagan con la cabeza. ¿Qué sería una receta? Esto, ¿no? Con este experimento muchas veces aparece la respuesta encima, adelante, ¿no? Con este experimento vamos a demostrar que los latidos cardíacos, la frecuencia cardíaca aumenta cuando hacemos ejercicio. Tomen el pulso, salten 10 minutos, mídanselo después y al final les preguntamos, ¿qué observan? No hace falta hacerla, ¿no? Para decir que observan, es como un claro caso, yo lo llamo de... Ya está, ¿no? Ya me lo dijeron, ¿para qué me vas a hacer? Si uno mira los libros de texto, muchas veces aparecen las experiencias así, ¿no? Se llama indagación confirmatoria en la didáctica, ¿no? Son experiencias en las que yo ya les di la respuesta y además les digo todo como lo que tienen que hacer y después les pregunto qué observan. ¿No les pasa a veces o a ustedes como estudiantes que uno dice, el experimento me dio mal? ¿Qué quiere decir que un experimento me dio mal? Es que yo ya sé lo que me tenía que dar y entonces no me dio eso y uno, por lo menos nosotros en la universidad lo que hacíamos era si nos daba mal, dibujábamos los resultados hasta que nos diera bien y mostrábamos. Entonces las experiencias sirven simplemente para probar lo que ya me contaron en el libro versus para averiguar algo nuevo. Entonces, ¿cómo hacemos para transformar? ¿Cuál es la vuelta de tuerca? Es cómo transformar de receta de cocina a una oportunidad de indagación. Y vamos a usar el ejemplo este que les daba de la frecuencia cardíaca, que es sencillo de entender y de hacer, ¿no? Entonces, en una indagación, la respuesta la tacho, no se las doy, obvio, pero además tiene que haber una pregunta investigable. Y esto es súper importante porque en general en los libros aparece el protocolo de lo que hacen, pero no para qué. Si uno les pregunta a los alumnos cuando salen de una actividad de laboratorio, ¿para qué hiciste todo esto que estabas haciendo? Que por ahí implicó un montón de despliegue técnico, mediciones, qué sé yo. ¿Para qué lo hiciste? Se van a llevar una sorpresa de que muchas veces no tienen muy claro qué están queriendo responder. Y no lo tienen claro porque no hubo un tiempo largo dedicado a discutir qué queremos saber, qué queremos investigar. Pues tiene que haber una pregunta investigable y tiene que haber, en vez de un protocolo ya servido en bandeja para que ellos lo hagan, por lo menos algunos momentos de pensar cómo lo vamos a hacer, de tomar decisiones. Ejemplo del anterior, ¿no? A ver si me ayudan. ¿Qué preguntas investigables le podemos hacer a este fenómeno del pulso y del ejercicio físico? ¿Qué podríamos querer saber al respecto? Que después lo podemos investigar con una pequeña experiencia en el aula. Bueno, ahí ya vamos a ver cómo lo hacemos, pero vamos a ver primero preguntas que nos podríamos hacer. ¿Cuántas pulsaciones tengo por minuto? Es una primera pregunta. Perfecto, ¿qué más? Si la frecuencia respiratoria tiene que ver con el palpito del corazón. Perfecto, ¿la frecuencia respiratoria tiene algo que ver o puede ser que una aumente y la otra no? ¿O a las dos les pasa lo mismo? Muy linda pregunta, ¿qué más? Es lo mismo en todas partes del cuerpo. Está buena esa pregunta. Cambia, ¿no? Y es la que dijimos antes, pero se la sacaríamos y la pondríamos. Cambian las pulsaciones cuando hacemos ejercicio físico, genial. ¿Qué otras? Todos tenemos la misma. Todos tenemos la misma. Chicos más entrenados o menos entrenados tienen la misma. Vieron que eso cambia mucho con el entrenamiento físico. Cambia según la edad, cambia según el género. Pasa lo mismo si corremos, saltamos o caminamos con esa variación. Hay otras maneras de que nos cambien las pulsaciones, que no sea solamente hacer ejercicio físico. Hay montones, ¿no? Y ahí cómo lo trabajemos va a depender de dos cosas. De la edad de los chicos y de cuán familiarizados estén con hacer este tipo de experiencias. Cuando empiezo, es importante que la pregunta se las dé yo. Porque si hacemos todo esto, van a ser un montón de preguntas distintas y después es muy difícil llevar a los chicos a pensar en cómo responder. A medida que los chicos se van, eso se llama indagación guiada. En la medida que los chicos se van haciendo más grandes y tienen más experiencia con eso, puedo abrir el juego para que las preguntas las respondan ellos. Si empiezo por indagación abierta, cuando lo hago por primera vez,
naufrago, seguro. Me pasa mucho con docentes con los que trabajamos que entonces se entusiasman y quieren hacer todo abierto. Es muy mala idea, porque seguro sale mal. Chicos que los tengo sentados así y un día hago algo, los tiro a la pileta totalmente a que descubran solos, ¿no? Y después vengo como docente frustrada y digo, no, esta metodología no funciona porque no sabían qué hacer los chicos. Y no sabían qué hacer. Hay que piensen siempre en la idea de andamiaje, ¿no? De ir llevando de la mano de a poco. Entonces, cuando lo hago por primera vez, propongo yo la pregunta, de a poco voy abriendo el juego para que la propongan ellos. Algunas preguntas son estas, ¿no? Las que ustedes decían. ¿Qué cosas puedo pensar con ellos de cómo hacer el experimento? A ver, elijo alguna de las que dijeron ustedes, ¿no? A ver si varía la frecuencia cardíaca según el género. Niñas versus varones. Y si varía cómo les cambia con el ejercicio físico a niñas versus varones. ¿Cómo lo haría? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué decisiones tengo que tomar? A ver, por ejemplo. Bueno, primero la muestra, ¿no? Por ejemplo, ¿qué voy a comparar con qué? Dijimos, bueno, mujeres con varones. ¿Cuántos de cada uno? Buenísimo. ¿Qué más? Bueno, más o menos, si tengo varones de 40 años y niñas de 10, claramente no funciona. Tengo que ver que más o menos varias condiciones estén controladas, ¿no? Constantes. Por ejemplo, que todos más o menos tengan el mismo ritmo, sean igual de deportistas o que esté parejo distribuido. El peso, totalmente, puede ser algo. Yo voy anticipando qué puede influir y entonces trato de controlar, ¿no? Esa variable. Eso es algo que los chicos desde la primaria enseguida ya empiezan a entender. Yo no sé si comparto, pero en general una de las cosas, los chicos tienen una sensación de justicia muy grande, enseguida se dan cuenta de si hay algo como que se hace trampa, de si no vale, ¿no? Entonces, supongan que estamos comparando correr versus caminar, ¿no? Un grupo corre y otros caminan y vemos cuánto les aumentó la frecuencia cardíaca. Y uno dice, bueno, los que corren 10 minutos y los que caminan 1 minuto. No, señor, no vale eso. ¿Por qué? Bueno, porque no vale que unos corran 10 y otros caminen 1. Tienen que hacer lo mismo. Eso es algo que intuitivamente para los chicos empieza a ser bastante evidente y después son, en general, ellos, ¿no? Los vigilantes de que el experimento esté bien hecho. Entonces, ¿qué voy a comparar? ¿Cómo voy a armar la muestra? Y la otra cosa grande para pensar con los chicos es ¿qué voy a medir y cómo? ¿Qué voy a medir en este caso? La frecuencia cardíaca. ¿Y cómo la puedo medir? Bueno, para cualquier cosa hay muchas maneras de medirlo. Y entonces tengo dos opciones. O yo se los digo o lo converso. Si yo se los digo, si les digo, bueno, vamos a medir el pulso así, con 2 dedos acá contando hasta 15, y lo hacen, ¿qué van a aprender? Hacer eso. No está mal, pero van a aprender a hacer eso. Si en vez de decírselos, tenemos una cierta conversación de cómo lo podemos medir, por ejemplo, tengamos la acá, a ver, además de medir acá, ¿de qué otras maneras hay para medir la frecuencia cardíaca? Puede ser acá, perfecto. ¿Qué más? Acá en el corazón, con el celular, ¿vieron que hay medidores? ¿Cuál me conviene? ¿Cómo? El punto es no tanto cuál es la respuesta correcta, sino poder tomar la decisión de cuál me conviene. Por ahí me conviene acá más que acá porque acá es más sensible. En vez de contar 60 minutos me conviene 15 para no perderme. Todo eso es el trabajo intelectual, no ir y hacerlo, sino pensarlo. Y para mí eso es algo que central, ¿no? en estas cosas. Lo más importante es lo que piensan, no tanto lo que hagan. El proceso por el cual deciden cómo hacerlo. Y después viene la parte, ¿no?, de registrar los datos. Este es un registro de una escuela que usó esta experiencia y vamos a ir cerrando ya, pero quiero que se pongan por un segundo en la cabeza de un colega de esta docente que mira este registro de esta actividad. Es una docente que se está metiendo en esto de la enseñanza por indagación y entonces ustedes como colegas les voy a pedir que les den feedback, que les digan, bueno, qué cosas están buenas, son valiosas, bien logradas y en qué se podría mejorar un poco. A ver, vamos a ver, dice, ¿cuántas pulsaciones tiene el corazón? Contamos durante 15 segundos y acá hay una tabla que dice
Nombre: Cintia, Loana, Trinidad, Sol, Ariana, Brisa, Isaías, Alex, Alan. Pulsaciones en reposo, después de correr. ¿Por qué cambian los latidos de mi corazón? Porque al correr gastamos energía, entonces las células necesitan que el oxígeno y los nutrientes lleguen más rápido. ¿Qué aprendimos hoy? Que cuando hacemos ejercicio físico las pulsaciones aumentan. Esto era sexto grado de primaria. ¿Qué les parece que está bueno de ese registro? De todo lo que venimos hablando. La tabla, el registro, ¿Por qué te parece que está bueno que haya una tabla? es una forma de comunicar información. Perfecto, hay una manera como clara de organizar los datos. Está bueno que haya una tabla. Muy bien, ¿qué más? Pueden cuestionar algunas medidas. Bueno, ahora vamos a lo de cuestionar algunas medidas, que ya veo que la estuviste mirando la tabla con detalle, buenísimo. Estuviste mirando los datos. ¿Qué más les parece que es positivo de lo que hizo esta maestra? La pregunta de salida ¿Cuál? que aprendimos hoy, ¿Qué aprendimos hoy? ¿Por qué te parece positiva eso? le va a permitir al estudiante entregar lo que él aprendió en esa clase. Perfecto, hay un momento de cierre, de pasar en limpio lo que aprendimos, de metacognición. Eso es interesante. ¿Algo más? Puede faltar el tema de su aplicación en su contexto diario, porque él se va a quedar con la tabla, que esto aumentó al hacer el ejercicio. Bueno, mantener eso ahora en un segundo. Esto es una sugerencia, estás proponiendo para mejorar. Buenísimo, espera un cachito. ¿Algo más que les haya parecido bien logrado? Algo interesante es que muchos chicos hicieron la experiencia, por eso se ve la tabla que es bastante larga. Seguramente todos lo pudieron hacer, que creo que eso está bueno, en la medida que uno pueda. Hay una pregunta, no está la respuesta. Hay una pregunta, dice, ¿cuántas pulsaciones tiene el corazón? Está bueno que haya una pregunta. El problema es que hay un problema con esa pregunta. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se va? Bueno, pero miren la pregunta antes de pensar cómo cerrar. Fíjense la pregunta, ¿cuántas pulsaciones tiene el corazón? Y fíjense lo que hicieron. No tiene relación. Es una pregunta, pero no es la pregunta de ese experimento, es otra pregunta relacionada. Eso pasa mucho cuando uno empieza a meterse con esta metodología, ¿no? Entonces a veces uno trabaja con los profes y dice, bueno, tiene que haber una pregunta. Bueno, pongo una pregunta, pero después no es la pregunta del experimento. Entonces, empezar a alinear las dos cosas. ¿Cuál sería la pregunta de ese experimento? A ver, lo que vos decías, Corina, recién. ¿Cómo la mejorarían esa pregunta para que sea la del experimento que sí hicieron? ¿Cómo varían las pulsaciones del corazón después de correr, no? Perfecto. Y tampoco está claro cómo, pero por ahí lo hicieron como oralmente, obviamente no queda todo registrado, cómo llegaron al protocolo de cómo hacerlo. Por ahí se los dijo la maestra, por ahí lo pensaron, eso no lo sabemos. Y vos estabas encontrando algo interesante en estos datos. A ver, contame lo que viste. ¿Alguien vio algo raro en esos datos? Tomás, a ver, ¿qué le pasó a Tomás? Antes tenía 10, que estaba medio... medio muerto. Y después subió a 28, ok, está bien, eso es algo raro. ¿Algo más raro encuentran? Y se mantuvo. Nico, de 28 a 27. César, 25 a 23. Esos datos son distintos a los demás. Podrían ser distintos porque son, o ¿qué otra explicación se les ocurre? ¿Por qué? Pues, Vieron mal. por ahí están mal tomados. ¿Qué podría hacer uno como docente con esto? Volver a tirar la pelota a los alumnos y decir, bueno, a ver, primero, en vez de tenerlos ahí y no mirarlos y sacar la conclusión sin mirar los datos, ahí están registrados, pero no están usados esos datos, están solo puestos, que es un primer paso. Falta el segundo, que es con estos datos hacer algo. Lo primero que tengo que mirar es si le creo a los datos. Si veo algo raro, conversar con los chicos, a ver por qué puede ser. Y en general los chicos dicen enseguida, hay que medirlo de nuevo. O otra persona tomó las medidas. Claro, ponerse de acuerdo que van a estar midiendo bien y hacerlo. Y lo otro que falta es hacer algo, sacar un promedio, graficar, ¿no? Si no están arrojados ahí y está la conclusión sacada, pero no necesariamente se están usando esos datos para pensar. Entonces yo traigo esto porque me parece que es tener conciencia de que esto es un camino, uno va de a poco, ¿no? Como pasándole muchas veces a la misma actividad hasta que toda actividad nunca sale perfecta, ¿no? Siempre hay que volver a mirar y a ver, bueno, ¿qué está bien logrado? Sobre eso me afianzo y cuál es el siguiente paso. Este es uno de mis alumnos,
Esto es un video de una indagación ya abierta con chicos de 19 años que son mis alumnos en la universidad, que son alumnos que no estudian carreras científicas sino otras carreras, derecho, para ser contadores, administradores de empresa, economía, y tienen la mala fortuna de tener una materia de pensamiento científico. Con los años, y un poco por suerte, porque la universidad cree que es parte de lo que ellos tienen que tener para cualquier carrera en la vida. Entonces de a poco le fuimos encontrando la vuelta de cómo además convocar a estos chicos que no querían saber nada con la ciencia para que aprendan a pensar de este modo, y al final de la materia, que es el foco conceptual son las neurociencias, tienen que hacer una indagación abierta, donde tienen que tener que ver con algo del comportamiento humano y tienen que ellos, con nuestra ayuda, diseñar el experimento. Y una de las cosas que encontramos es que aprovechar la tecnología para que comuniquen lo que aprendieron es una gran manera de generar entusiasmo, creatividad y de poder ayudarlos a reflexionar sobre lo que aprendieron. Entonces, a la mitad de la materia hacen un video muy cortito, ahora se los muestro, de cuál fue su diseño experimental. Y se los quiero mostrar como ejemplo de indagación abierta. ¿Influye el género de la persona a la hora de invitar a alguien a una cita? Es la pregunta. Bueno, estamos acá en Consciente con el grupo de Neurociencias. Bueno, vamos a contarles qué fue lo que hicimos de experimento. Y bueno, lo que hicimos fue preguntarle a unas chicas y a chicos si aceptaban tomar un helado. Para eso, bueno, las tres chicas fueron filmándose entre sí, preguntándole a chicos X que tienen una edad entre, si tienen una junta de 30 chicos entre 17 y 30 años. Bueno, y lo mismo hicimos nosotros, yo y dos amigos, bueno, Brian, que está filmando, digamos, le hicimos preguntas a las chicas. Bueno, también... Se fueron al mall a invitar gente desconocida a tomar un helado, a ver qué pasaba, si los invitaba una mujer o los invitaba un varón. Aceptar una cita en un shopping, y lo mismo con las chicas. Bueno, y al mismo tiempo también usamos otra variable, que era la variable de un halago, de decirle algo lindo a la chica a ver si su respuesta cambiaba. Para esto, bueno, las chicas fueron acá, le preguntaron a los chicos, le preguntaban si, hola, ¿qué estás? ¿Cómo estás? ¿Estás muy lindo? ¿Te gustaría tomar un helado? Y bueno, los chicos viceversa, hola, ¿estás muy bonita? ¿Te gustaría tomar un helado? Y bueno, para eso tuvimos diferentes resultados. La de atrás se muere de vergüenza. Feedback y los resultados. Bueno, lo separamos en 3 niveles. Primero el cero, que cuando fuimos a preguntar, no nos dieron la oportunidad de poder preguntarle si era la edad y nos respondieron. El nivel 1, que nos respondieron, pero la respuesta fue negativa. Y el nivel 2, que aceptaron la cita y quisieron venir a tomar el helado. Y ahí muestran un poquito de la recolección de datos. Ahí la chica invita. Ni le contesta. Muy valiente, chicos. Y esto es como a mitad de la materia, entonces después al final tienen que contar los resultados, como en una especie de congreso. ¿Cómo a ver, ¿qué se imaginan que habrán sido los resultados? ¿A quién le fue mejor invitando y que aceptaran a las chicas o a los varones? A las chicas mucho mejor. A los varones algunas le aceptaban y fue, no sé si divertido o triste, pero en el congreso final decían que había algunas que les habían aceptado, pero esas tenían más de... Esas eran las de 30, que eran las que ya
desahuciadas. Necesidades. Entonces, este es un ejemplo simplemente de indagación abierta y creo que en la medida que uno va llevando a los chicos desde pequeños, ¿no? A ir empezando a poder pensar sus propias investigaciones, en este caso fue la excusa de esta pregunta, podría haber sido cualquiera, pero tiene que ver con una manera, volviendo al principio, ¿no? Una manera curiosa y preguntona de mirar el mundo, ¿no? Y hacernos preguntas hasta de lo más trivial de si ayuda a decir un halago o no, o quién te invita a tomar un helado, o qué pasa con los latidos del corazón, o lo que sea. Y obviamente los contenidos de todas nuestras materias son fundamentales, pero en la medida de que no los hagamos vivos y no los llenemos de preguntas, van a ser contenidos inertes, ¿no? Que van a pasar de largo, como en la imagen de los cofres que contábamos al principio. Así que ojalá se vayan con esta metáfora de la rueda cuadrada, donde parados sobre nuestros zapatos, sin operar por demolición, sino haciendo lo que hacemos bien y haciendo algunas cosas de a poquito distintas, yo creo que se pueden... Sin cambiar la estructura de la escuela hay mucho más que podemos hacer y que va a generar los chicos que queremos generar para el futuro. Así que muchas gracias.